Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder estar acá, llevándoles información desde muy tempranas horas a través de nuestros equipos que están comprometidos en darle la cobertura especial a esta emergencia que tiene no solo al mundo, sino que también a nuestro país, precisamente para atender aquellas situaciones que se dan en torno a casos de coronavirus. Ayer precisamente ya se dio a conocer oficialmente a través de esa cadena nacional, donde el presidente de la República dio a conocer ya oficialmente la primer caso descubierto de coronavirus. Confirman primer caso de COVID-19. Esto en Metapán, quien precisamente desde el día de ayer entró bajo un cerco sanitario, es decir, el acceso al municipio está bloqueado tras confirmarse su primer caso de coronavirus. Una situación que, como bien todos conocemos, se trata de poder de alguna manera lograr evitar más contagios, evitar que personas que a lo mejor tengan ya la sintomatología o la confirmación del coronavirus, estos puedan desde luego contagiar a otros. Así es que este primer retén está en kilómetro 74, de acuerdo a la información, 74 y medio, a la altura de Cutumá y Camones. Según policía, se va a cerrar desde el desvío de Santa Ana y el acceso por la longitudinal del norte. Insisto, esta es una de las cosas por las cuales es importante mantenerse y quedarse en casa para evitar cualquier tipo de propagación que pueda existir. De alguna manera, pues esto va a ser incómodo, pero lo importante es que durante el tiempo que ya se anunció esta medida, puedan los ciudadanos de alguna manera estar tranquilos que se está buscando, o mejor dicho, tratando la manera de evitar que esto traslade a otras zonas geográficamente hablando. Así es que es una situación que de lo más nuevo que podemos darles a conocer a ustedes. Así es que este cordón sanitario, que básicamente es una barrera para evitar la expansión del virus, pues consiste en esa vigilancia para controlar y bloquear las entradas o salidas de una zona afectada por, en este caso, la epidemia. Por eso es bien importante que a pesar de toda la incomodidad que pueda generar, pues esto va a ser un cordón sanitario por 48 horas, ¿verdad? O sea que van a ser 2 días. Así es que el cual está siendo ejecutado por la policía y el ejército. Quiero darle la más cordial bienvenida ya a nuestra invitada de esta mañana, la licenciada Morena Valdés, ministra de Turismo, con quien vamos a precisamente hablar sobre aspectos que están generándose en el contorno de lo que sería esta emergencia y sobre todo también el papel que está jugando la cartera y el impacto que pueda tener también en el rubro de turismo. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gracias por estar en tu casa. Bueno, sabemos que no es un momento tan, alegórico como en otras oportunidades hemos estado. Pero yo creo que debemos de seguir manteniendo el optimismo a partir de que las cosas se están haciendo de la manera que el impacto sea menor, ¿cierto? Así es, yo te quiero decir gracias por invitarnos. Creo que, como dijo el presidente en la conferencia de prensa anoche, ustedes juegan un rol sumamente importante. Tenemos que llamar a la calma a toda la población. La histeria puede ser peor que la enfermedad, sí. Así que yo le invito a toda la población salvadoreña que se quede en casa, como tú bien decías. Esto es básico. El tema, las estadísticas dicen que entre más aislamiento social hay, menos contagio del virus. Así que definitivamente la primera medida es quedémonos todos en casa. Definitivamente es una de las cosas importantes, amigos que nos sintonizan,
y que bajo esa misma línea de acción de ser nosotros medios de comunicación que estamos desde luego con mucha, digamos, presencia en los hogares, tomar y elevar esa conciencia pertinente e importante de acatar las recomendaciones. Mantenerse en casa significa no exponerse. Mantenerse en casa significa es evitar en algún momento también compartir con la familia, que creo que es bien importante, aprovechando lamentablemente este momento como tal. El día de ayer el presidente, el Gabinete Especial de Crisis Económica presentó el plan de respuesta y alivio económico a raíz de esta emergencia, ministro. Sí, quizás antes de pasar a al plan de medidas económicas que ya anunció el presidente, a mí sí me gustaría agradecer a todo el sector turístico el apoyo que hemos recibido de su parte. El sector está siendo vital en esta emergencia. Tenemos aproximadamente más de 40 hoteles ya en donde están siendo centros de cuarentena o centros de contención, como lo llamó el presidente en la conferencia de anoche, en donde hemos recibido a más de 1.500 personas ya. Ese fue el corte de anoche, de todos aquellos que vinieron salvadoreños, ya sea por la vía aérea previo al cierre y por fronteras. Así que estamos teniendo alrededor de todo el país este aporte del sector turístico. Yo sé que a mis amigos del sector hotelero, yo sé que no ha sido fácil, ha sido una lucha que hemos tenido también en el marco de poder detener el contagio de este virus. Así que ellos están siendo parte, están siendo héroes nacionales. Los doctores que hacen las capacitaciones adentro de los hoteles se lo dicen, ustedes son héroes nacionales, ya que toma en cuenta que cuando te vuelves un centro de contención, un centro de cuarentena, está ya con un doctor en el centro de contención y también con alguien de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada, perdón. Yo creo que es bien importante que la población salvadoreña se dé cuenta todo lo que está haciendo el sector. De verdad. Sí, vamos a detenernos en eso. Yo creo que es bien importante que sepan que el sector está siendo tan solidario como me imagino van a ser todos los otros sectores, pero este es vital porque ahí tenemos realmente el primer paso para contener el virus. Nosotros hemos estado trabajando con ellos desde el viernes por la noche. Yo quiero felicitar a varios de los hoteles que ya el sábado en la mañana ya nos dijeron, le ponemos a disposición nuestros hoteles, o sea, de verdad son héroes nacionales. Ahora, me parece que es muy importante esa línea de conversación esta mañana que usted me plantea, ministra, en el sentido de quizás resaltar la importancia que tiene la solidaridad en este momento. Y qué bueno por los hoteles que en su momento pues han puesto, como usted dice, a disposición sus instalaciones para que se puedan llevar a cabo estos centros de contención. ¿Qué son los centros de contención? Son aquellos lugares donde aquellas personas que entran con procesos gripales, entran a un proceso de observación. Lo quiero explicar para que vean que es ahí donde se llevan y se están examinando. Te voy a corregir la plana. Me corrige un poquito ahí porque eso es lo que yo tengo. Los centros de cuarentena que tenemos por el momento y hasta ahora. ¿Centros de? Cuarentena. Cuarentena. Ajá, centros de contención son aquellos que viajaron a El Salvador ya cuando se decía que no podía entrar ningún extranjero, ¿te recuerdas? Sí. Y cuando sea un salvadoreño tenía que ir a un centro de cuarentena. ¿Por qué? Porque no estábamos cumpliendo la cuarentena que se en había el domicilio. establecido. Exactamente. Lamentablemente los salvadoreños les decíamos váyanse a hacer la cuarentena domiciliaria, andaban por centros comerciales. Es la inversa, la cuarentena entonces es en casa, por decirlo así. No, la cuarentena es en estos centros de contención. Aquellos que viajaron cuando se prohibió el ingreso ya de todo extranjero y se dijo que se podía, que se aceptaban a los salvadoreños residentes en el exterior que venían de diferentes partes del país, inmediatamente se han ido a estos centros de cuarentena. O sea, los que tenemos en los centros de cuarentena no tienen ningún, o centros de contención, no tienen ningún síntoma. Queremos decirles, queremos ser enfáticos, nadie está enfermo, sino que precisamente porque venían de fuera no podían irse a su casa, porque lamentablemente se le estaba dando cuarentena domiciliar, pero no lo cumplían. Entonces, y eso es bien importante. Entonces,
Por eso se les dio las condiciones de vida a estos salvadoreños. Es decir, no tenemos a nadie enfermo en estos centros de contención, en los hoteles y en los diferentes albergues que tenemos alrededor del país. Había muchas actividades programadas con respecto a Semana Santa, ministro. Sí, había muchas, pero en estos momentos estamos supuestamente enfocados en contener, exactamente por eso se llaman centros de contención, el contagio del virus. Ministra, ¿los hoteles están en solidaridad o con la condición de ser contratados por el gobierno? Los hoteles son solidarios, primero porque nos está al aceptar ser centros de contención, ellos tienen una tarifa básica, te lo puedo decir, muy básica, y además de eso nos están dando también el hotel entero para que se disponga, se les da una capacitación y definitivamente por eso te digo que están siendo muy solidarios. Eso también un poco para reactivar la economía, claro. ¿Verdad? Es una tarifa que cubre al menos un costo de operación de lo que ellos tienen. Ellos saben que no es suficiente, pero por eso te digo, les doy las gracias a aquellos que el sábado, que todavía no teníamos un caso sospechoso, tú sabes que eso te da temor, ¿verdad? Y yo quiero decirle a todos los empleados que están en estos hoteles que pueden estar tranquilos, se están tomando todas las medidas. Vuelvo, insisto, lo que tenemos en los centros de contención, ninguno está enfermo. Lo repito y lo insisto, ninguno tiene síntomas, sino que lo que estamos haciendo es que si vino de fuera, lo estamos colocando en estos centros para que, imagínate, Dios no lo quiera, algo lo tenga, entonces no se contagia el virus y lo tengamos controlado. Y qué buena la aclaración, bajo esa lógica de lo que he venido exponiéndoles a ustedes. Nos hemos convertido en plataformas para poder lograr despejar cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de duda que se esté generando alrededor de esta situación, porque es como estar manejando terminologías, incluso del tema de esta emergencia a nivel nacional. Entiendo de que los aspectos elementales que tienen que tener claro ustedes, mejor llamar al 132, Así es. Que es el sistema de emergencia de salud por cualquier duda. Así es. Ahí la puede tener de una forma mucho más clara y evitar cualquier tipo de situación que conlleve a una mala información que al final va a tener usted que verse afectado. A ver, yo quisiera nada más darte cómo es la logística de cuando ingresás fuera del país. Hoy ya no tenemos ingresos aéreos, pero todavía tenemos ingresos terrestres, y yo de verdad le quiero hacer un gran llamado a la población: no se vengan por puntos ciegos, por favor. Justamente el presidente decía ayer que la persona que ingresó por punto ciego fue el primer caso que se confirma de coronavirus. Véngase por los caminos y por las fronteras, las cuales están oficialmente anunciadas, o donde realmente se puede tener un control migratorio, porque eso va a ayudar a que se contenga también el virus. Por el momento solo estamos recibiendo ingreso por vía terrestre, llegan a las fronteras y en ese momento ya está nuestra Fuerza Armada, todo el tema de seguridad, para poderlos transportar a los centros de contención que tenemos en estos momentos. Eso es bien importante porque a la gente le da temor: ¿a dónde me van a llevar? Que no se preocupe, todos los centros de contención tienen las condiciones adecuadas para que usted pueda pasar su cuarentena, que también enfatizo son 30 días. Y cuando tienen que cumplir esa cuarentena debe ser en su cuarto, en su habitación. Hay ciertas reglas que deben de tener estos centros de contenciones. Les pedimos paciencia a los familiares. Yo sé que es duro estar en el mismo país y que no podamos ver a nuestros familiares, sobre todo cuando tenés papás, mamás separados de su familia, pero es por el bien de toda la salud de la población salvadoreña. ¿Cómo van a ser apoyados los operadores de turismo, especialmente los del área de transporte terrestre? Estaba preguntando un televidente. Si querés, pasamos de lo que están aportando en estos momentos. Claro. Yo te voy contando porque... Cuéntenos para poder generar información. Exactamente, yo creo que es bien importante que podamos nosotros... Exactamente, ahí está, ustedes temen que... No, yo de verdad les quiero decir a los... Esta es una información que se publica hoy en uno de los matutinos. Sí, yo por eso te decía y le decía a todos los empleados de los hoteles que pueden estar seguros que estamos cumpliendo con todas las medidas de salud. Es bien importante que los empleados sepan esto, porque realmente los dueños de los hoteles que han sido solidarios realmente están siendo unos héroes nacionales. Nosotros inmediatamente que
en dado caso, esperemos que no sea así, se identifique un caso, pues inmediatamente tenemos ya un protocolo. Yo te quiero felicitar también a todos los héroes nacionales del sector salud. Están siendo de verdad unos héroes, están trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros tenemos un centro de crisis en donde nos reportan cada segundo, cada minuto lo que está pasando. Así que el sector hotelero puede estar tranquilo que estamos trabajando. Además, yo pongo a disposición mi número telefónico, que es 79 39 31 68. Yo les estoy contestando a todos cualquier duda y estoy comunicándome directamente. Tenemos un equipo de base que está trabajando y atendiendo a los hoteles. Así que definitivamente no deben de temer. Yo siempre digo que hay 3 cosas en la vida que no te dejan avanzar, que es el miedo, el rencor y el resentimiento, en ese orden. Yo creo que debemos de ser... Hay que ser optimista. Yo creo que bajo la mirada que usted plantea, de que más allá de digamos, los controles sanitarios que se pueden generar a partir de este acompañamiento que está haciendo el sector hotelero a la autoridad de salud, lo que creo que se está viendo es un horizonte que todo el mundo lo estamos viendo, que es el impacto económico. Y yo creo que a eso se refiere cuando dicen temen que se prolongue el efecto del virus. O sea, el efecto del virus no es el efecto per se de la enfermedad, sino del impacto económico. Así es. Porque de alguna manera, como lo decía en una misma declaración, leyendo ese informe, el presidente de la Asociación de Salvadoreña de Hoteles, Carlos Delgado, decía: los hoteles de San Salvador tratamos de atraer el turismo regional de Guatemala, Honduras, para que desde aquí visiten El Salvador, pero ahora con la frontera cerrada obviamente no va a pasar. Entonces creo que el horizonte se ve más allá de lo que podría ser per se una solidaridad, como lo está explicando muy bien usted, ministro. Mira, una de las cosas que dicen en las crisis, por sobre todo del turismo, porque el turismo, recuerda que es el primer sector que está en la línea de fuego de los afectados con esta crisis. Yo quisiera, no sé si tienen listo una presentación que traía sobre todo lo que afecta a nivel mundial el tema al turismo, y en cuanto los viajes, no sé si lo podríamos colocar. Tenemos la presentación, ahí está. Ahí está. Creo que sí, mira, fíjate todo para que nos expliquen. Las restricciones, todos los mercados que están cerrados para viajar. Este está actualizado al 15 de marzo, todavía no estaba en rojo nuestro país, que ya no se puede, que ya está cerrado la vía aérea, pero imagínate todo lo que está afectando a nivel mundial. O sea, en estos momentos ahí se estamos perdiendo aproximadamente un escenario de 113 billones de pasajeros que se están perdiendo. Se calcula a nivel mundial que hay una pérdida entre el 20 al 25%. Esto significa billones de dólares en pérdidas a nivel mundial. Yo quiero que también, si tú estás en la línea de fuego, sos el primero el que te afecta, por supuesto que vas a pensar en tu sector. Es bien importante que pensemos que no solo es el sector el que está afectado, son todos los sectores. Claro. Justamente. Hay una cadena. Exactamente. Por supuesto, este es el más afectado. Sí. Yo se lo digo, al sector, nos hemos sentado con ellos, justamente el viernes pasado nos sentamos con ellos, tenemos una mesa de turismo en donde estamos varios de ministros y presidentes de bancos y de autónomas, porque la idea es poder apoyar al sector. Justamente ayer anunciaba ya unas medidas transversales, el gabinete económico ampliado, en donde está esta cartera también, y justamente vamos nosotros también a presentar como gabinete de gobierno este día a la Asamblea Legislativa varias medidas, son 30 medidas, entre las cuales quiero anunciar, esto me autorizaron hace aproximadamente unos minutos, porque hemos estado trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Hay 3 que tienen que ver específicamente con el sector turismo y los cuales estarán siendo anunciados. Pero quiero decirle al sector que van enmarcadas primero a darles plazo para presentar, se debe presentar la declaración del impuesto sobre la renta, pero se les va a dar una prórroga para los primeros pagos y se les va a dar prórrogas también de meses, porque antes se daban un plazo de 6, ahora van a ser 8, sin intereses y sin también recargos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector turístico, como bien decía en
en la noticia que se publicó hoy, temen el impacto de Semana Santa y probablemente así va a ser, porque claro, tenemos Semana Santa en el mes de abril, entonces por ello es que se están haciendo como medidas. Este es el primer paquete de medidas, era de las primeras cosas que ellos pedían, y el sector turismo va a ser uno de los que se va a atender en el tema fiscal. Es decir, prolongar entonces el pago de la renta de 6 a 8 sin interés. Recargo, y además deben de tener cierto rango de ingreso, ¿verdad? O de impuesto a pagar, el cual va a ser especificado este día. Eso se va a presentar hoy a la Asamblea, así que es una de las primeras medidas que estamos teniendo. Y otra de las cosas es que se suspende temporalmente por 3 meses la contribución especial que tiene el sector turismo. Eso sí lo puedo anunciar sin ningún problema. Ok, ministra, ¿de qué el turismo tiene varios estratos, ¿no? Varios subsectores. Está desde... es importante que logremos de alguna manera diferenciarlos para que también concurra un poco en el alivio o la información que se pueda generar y la acción que el gobierno puede hacer para beneficiarlos a ellos. Porque ahí veíamos el caso de la pregunta que hacían los operadores de turismo, los de transporte, por ejemplo. Sí, te quiero decir que cuando, por ejemplo, ayer que anunció el presidente las medidas, estas 5 medidas, por supuesto que afectan específicamente, que le atañen específicamente al sector turístico. ¿Qué significa? Desde aquel que hace el transporte hasta aquel que te recibe en el hotel, hasta aquel que te da el servicio de restaurantes, hasta aquel que te hace un tour, que son los tour operadores, hasta aquel que te ha planificado tu viaje, si es una agencia de viajes. O sea, están todos los subsectores que tienen que ver con el sector. Así que vamos a establecer un mecanismo para que ellos puedan también anotarse en una lista, tal como lo dijo el presidente. Vamos a anunciar ese mecanismo el lunes para que puedan apegarse a las 5 primeras medidas, y como te digo y vuelvo a insistir, hay medidas fiscales que se van a anunciar este día, que se van a presentar este día a la Asamblea Legislativa, que tienen que ver específicamente con el sector. O sea, quiero decirte que el sector ha sido muy organizado, muy unido, así como han sido solidarios. Fueron los primeros que están trabajando en esta emergencia. También ellos han venido presentando medidas desde el primer momento, porque como te digo, es el más afectado, es el que está en la línea de fuego. Pero debemos de pensar como sector, porque me incluyo, claro, porque trabajo con ellos, debemos pensar como sector que esta es una emergencia nacional y que debemos también ver de qué manera colaboramos y somos solidarios con todo lo que está pasando en el país. Voy a tomar como punto de referencia el Puerto de la Libertad. Entiendo de que la actividad comercial continúa, se mantiene, paralela a lo que significa digamos como la parte turística. La parte turística, ¿no? ¿Cómo se está observando este comportamiento social? Porque aquí nosotros, ministra, y lo he venido sosteniendo, creo es importante resaltar lo que hasta este momento se ha hecho desde el punto de vista de las medidas que se han tomado. Y eso hay que reconocerlo, que el impacto lo tenemos aminorado gracias a esas acciones que se han tomado desde un principio. Pero también hay que reconocer que mucha gente allá afuera, cuando uno lo ve, mire, yo tengo que vender, yo tengo que hacer mis cosas, yo tengo que trabajar, si no, ¿qué voy a hacer? Y es ahí donde está, digamos, como ese choque de impotencia entre querer hacer bien las cosas, pero también hay otras necesidades afuera. ¿Por qué hice este preámbulo? Porque en su momento hemos visto que esa actividad comercial, que tendría su validez como tal, también en algún momento se ve acompañada de la parte turística, o sea, de la diversión. ¿Cómo entender ese fenómeno? Primero, que tenemos que quedarnos en casa. De verdad, y población, quedémonos en casa, porque eso va a contener el contagio. Tomemos ejemplos de países como Italia, fíjate lo que le pasó. Sí. Ayer murieron solo en la mañana 400 personas debido al coronavirus. España está colapsando porque no tomaron las medidas adecuadas. Nosotros hemos tomado las medidas adecuadas. De verdad, yo al presidente, cuando él empezó a tomar las medidas, uno de los primeros sectores que saltaron, que dijeron, fue el sector turístico, pero él pudo ver más allá, sabía que esto no se podía contener,
si no hacíamos medidas drásticas. Y de verdad, como tú bien lo dices, si no, no estuviéramos aquí. ¿Sí? Entonces, es bien importante que nos quedemos en casa. Los restaurantes están cerrados, toda la parte turística está cerrada, el comercio no está cerrado, pero minimicemos a las personas, minimizar a las personas hace que evites, dicen que si no tenés aislamiento social se te pueden reproducir 400 casos, en cambio si lo haces puede llegar a menos de 5. Imagínate la diferencia entre 400 y 5 casos. Entonces de verdad el aislamiento es básico. Panamá está haciendo toque de queda ya por la noche, ayer ya lo implementó, está teniendo más casos y más casos confirmados y además más muertes. Ahorita tiene específicamente 9 casos que ya 5 de esos están en la UCI y 5 de ellos están, que son doctores. Yo creo que es bien importante que tomemos la seriedad de esto. Lo que tú dices es cierto, nos afecta económicamente, pero lo primero es la salud y por eso también ayer nuestro secretario de Comercio e Inversión hacía el énfasis a la gente que si va a tomar parte de se va a pegarse para el beneficio de las medidas económicas o fiscales que sean de verdad porque lo necesita. Ya no sea solo porque quiere evitarse el pago. Si usted puede ser solidario y pagar sus deudas y pagar sus recibos, hágalo, porque es parte de la solidaridad. Yo ya vi que nos estaban enviando de parte de bancos, de las distribuidoras eléctricas. Ellos están en toda la disposición de colaborar, pero nosotros como salvadoreños debemos de ser conscientes de que esto de verdad debe ser, si lo necesitamos. Si no lo necesitamos, paguemos nuestras cuentas, pero si lo necesitamos, y yo sé que el sector turismo todos lo necesitan, porque es el sector más afectado, ok, hagámoslo, pasemos el proceso, enlistémonos, vamos a hacer todas las cosas en debida forma, porque la solidaridad y la disciplina va a hacer que este virus nos afecte de menor manera al país. Recién se había aperturado lo que sería el mercado del mar. El mercado del mar. ¿Sigue funcionando? Los restaurantes no, está funcionando, como bien decías tú, el comercio, porque esto es lo básico para que podamos comer, ¿verdad? Y además esos están más separados que los restaurantes que tenían las mesas al lado, ¿verdad? Pero sí, el comercio todavía sigue funcionando hasta que se den nuevas medidas, en dado caso esto pasará más. Pero es bien importante, de verdad, que colaboremos con el tema de la economía. Como te digo, nosotros desde el sector turístico, o sea, una de las primeras medidas, ya sabíamos que los hoteles iban a quedar sin nada, entonces vemos de qué manera, ok, es necesario que reactivemos, porque parte de esto de los hoteles solidarios es parte de la clave para la reactivación y les estamos garantizando de verdad. Por eso puse a disposición mi número telefónico, que cualquier duda que tuviera, si quieres un empleado, un dueño, me llame y yo se la voy a despejar, o si necesita que llegue un médico, etcétera, ahí van a estar. O sea, como te digo, es bien importante que no entremos en pánico, que sepamos que estamos siendo solidarios, estamos haciendo solidarios para la futura generación, no solo para las futuras generaciones, sino que para las presentes. Entonces, estamos de verdad haciendo país y estamos siendo ejemplo a nivel mundial. O sea, a mí me escriben todos mis homólogos y dicen, de verdad, si nosotros hubiéramos tomado estas medidas antes, el sector estuviese siendo afectado, pero por lo menos ciertos subsectores estuvieran teniendo una dinamización de la economía y además de eso tuviéramos menos contagio. Yo quiero que nos enfoquemos en eso. Y el tema de la solidaridad va en concordancia de lo que decía el presidente de la República el día de ayer en esa cadena, de que si bien es cierto, estamos sobre la necesidad de poder cubrir y satisfacer las necesidades del mercado, hay que evitar también en algún momento el acaparamiento y elevar precios, especialmente en rubros de servicios básicos, es decir, de productos básicos. Hay que pensar que si bien es cierto, por ejemplo, el tema del sector de maquilas, que sé que no es el suyo en representación, pero decía hay que tomar la medida de cerrarlo para evitar más contagio y los call centers también. Y la proliferación de lo que podría ser el virus. No recuerdo, a call center también, creo que fue el otro al que hizo referencia, ya lo voy a conversar porque creo que en la segunda parte voy a hablar con el secretario privado de la Presidencia de la República, con Ernesto Castro. Vamos a hablar un poco también bajo esa misma mirada ya de lo que fueron las medidas que se anunciaron. Pero ¿a dónde quiero llegar con este comentario? Es al hecho de la solidaridad.
es preferible verse afectado en un momento por todas las medidas que se están a perderlo todo, decía, ¿verdad? Y hacía un comparativo en términos porcentuales. Si voy a perder un 15 o 20% por toda la crisis, ya sea por la ganancia que podía haber proyectado, es preferible que el 15 o 20 se pierda y no el 80% que a lo mejor primero Dios salgamos de esta crisis. Así es. Es una cosa bien importante a la que yo le puse atención, perdónenme un poco el término yo, pero que creo que debe de ser valedero para poder comprender mejor la dimensión de lo que está pasando en el mundo, porque lo que viene es precisamente el punto medular de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de la parte solidaria de los hoteles que han mostrado. Dice la ministra que tengan la seguridad y la plena confianza, ¿verdad? De que se está de alguna manera coordinando muy bien. Si hay dudas, ahí está su teléfono. Pero lo importante es también pensar en lo que va a venir más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer para desarrollarlo? Porque al final el impacto no va a ser solo de uno, va a ser de todos. Sí, ¿verdad? No, definitivamente, y justamente por eso estamos trabajando de la mano con el sector. Te digo, fue uno de los primeros sectores con los cuales nos hemos sentado varios ministerios, Hacienda, Economía, Cultura, Medio Ambiente, bancos nacionales, y bueno, el Banco Hipotecario ya tiene líneas para poderles generar liquidez a este sector. Ya también su presidenta, Celina, está trabajando de la mano con el sector, porque sabemos que este va a ser uno de los más impactados, pero no podemos encerrarnos en el sector, sino que saber que esto afecta a todos los sectores económicos del país y a la población salvadoreña, y poner de verdad en el centro de todo lo que estamos haciendo la salud de la población. Eso es bien importante, pero que no tenga duda el sector que estamos trabajando, y de verdad yo voy a enfatizar en el agradecimiento a todos aquellos hoteles solidarios que mostraron desde el primer momento su, valga la redundancia, su solidaridad, y dijeron: ministra, aquí estamos, nosotros queremos que este país salga adelante y sabemos que lo primero es la salud. Ok, tenemos algunos datos de turistas en el país que se han quedado. Fíjate que... Hablemos de eso cuando regresemos un perfecto. poco, y también alguien me pregunta cuál es el comportamiento del turismo y cuáles son las acciones que se están tomando en otros países que podrían ser una réplica. Claro. Ya usted mencionó un poco el alargar el término, el pago de la renta, ¿verdad? De 6 a 8 meses sin intereses, que es una de las buenas opciones. También entrar en consonancia con lo que es este plan, estas medidas que aplican, que son 3 medidas importantes, en los 3... son 5 las son que 5, anunciaron. pero de los pagos de los servicios básicos, ¿verdad? Así que es. son los que se utilizan. Y luego también pues está un plan de acción económico de crédito que tiene los bancos estatales, en este caso el Banco Hipotecario, ¿no? que desde un principio se ha manejado. Interesante, eso es lo importante. Como les dije, es la modalidad en la que hemos entrado. Es más allá del análisis de lo que puede tener, de lo que ya sabemos que está pasando, es entrar en la orientación y en la comunicación pertinente para que usted despeje toda duda, y por eso siempre están los canales de comunicación ahí presentes, @diálogo21, @Neto López Radio, para que nos escriba y formule sus comentarios. En Alegría, Usulután, estamos pasando por un momento bien difícil, no hay turistas. Es obvio, o sea, estamos en el momento difícil. Voy a la pausa y regresamos con esto. Así es. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana tenemos el acompañamiento de la ministra de Turismo, Morena Valdés, y con quien estamos haciendo una valoración sobre el rol que está jugando este rubro en este momento de coyuntura, en la que sin duda alguna la actividad se está viendo afectada precisamente por toda esta situación de emergencia que se vive no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Interesante la recapitulación con la que cerré al irnos a pausa, pero ahora me gustaría un poco entrar en concordancia para poder medir el efecto per se que se está teniendo y este comportamiento que está teniendo este rubro, porque es importante como dentro del eje de la economía de un país
el rubro de turismo. ¿Cuántos turistas tenemos acá en el país? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es digamos, el efecto que se tiene? ¿Y cuál es el modelo, digamos, de atención que tienen otros países para poder atender el tema de turismo que podría replicarse acá en nuestro país? Ok, mira, una de las cosas importantes quizás para tener un antecedente es que veníamos a la alza en el sector turístico. Justamente enero y febrero tuvimos más de un 24% de crecimiento en divisas. Habíamos proyectado que íbamos a crecer alrededor del 15 al 20%. El año pasado habíamos tenido aproximadamente 2.5 millones de ingresos de turistas con un ingreso de 1.700 millones de dólares. Habíamos proyectado también más este año. Definitivamente esto nos está impactando, ya lo tenemos calculado. Así igual que a nivel mundial un 20%, nosotros estamos calculando que vamos a tener un decrecimiento del 25%, tomando en cuenta que estamos en este periodo y que se pudiese alargar para Semana Santa, ya que vamos a ver cómo se comporta la curva, ¿verdad?, del virus. Los otros países han mostrado, pero tengamos en cuenta que los otros países no tomaron las medidas desde antes, como nosotros. Han mostrado que en 15 días la curva va exponencial y que las medidas son más drásticas. Tú puedes mirar, como te decía, Italia, España, incluso República Checa, casi todos los países de Europa que fueron los segundos, que después de China, por supuesto, de Wuhan, empezaron a cerrar y empezaron a colocarse en cuarentena. Definitivamente, yo voy a volver a insistir, en estos momentos nuestro centro de atención, nuestro punto debe de ser quedarnos en casa. Entonces, y probablemente por eso mismo el presidente, entre las medidas, uno de los beneficiados son aquellos que se han quedado, como dijo él, varados en otros países porque no pueden ingresar al país vía aérea y no pueden venir vía terrestre. O sea, definitivamente lo que tenemos que hacer es quedarnos en aislamiento social, porque solo así se puede contener el contagio del virus. Yo creo que es bien importante. Otros países han hecho estas medidas drásticas. Como te digo, Panamá ya lo está haciendo. Por todas las noches incluso está teniendo toques de queda. Y yo creo que en la región debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Y definitivamente esto es lo que debemos hacer. Nosotros sabemos que es duro para los turistas. Hay unos turistas que ya no pudieron salir del país, que están, no tenemos el dato actualizado, pero definitivamente debemos de acatar todas las indicaciones que estamos dando a través de canales oficiales. Yo también quiero poner a disposición las redes sociales del Ministerio de Turismo, también mis redes sociales, en donde estamos anunciando constantemente todas las medidas que estamos acatando. Así que definitivamente ahora nos tenemos que concentrar en cuidarnos, en quedarnos en casa y evitar el contagio del virus. ¿Qué decirle a otros amigos que nos escriben acá del sector de Misata también, que están con la misma situación? Sí, claro. No, yo les quiero decir al sector turístico que sabemos que son los primeros afectados, pero por eso estamos trabajando en medidas que permeen el impacto que van a tener. Recordemos que no solo somos nosotros los que nos van a afectar, como tú bien decías, ya el sector de servicios empresariales a distancia ya va a tener que quedarse en casa también, el sector también de la industria textil, que es donde están incluidas las maquilas, va a tener que quedarse en casa porque lo que debemos prevenir es el contagio del virus. De verdad, el aislamiento social es la premisa básica para que podamos evitar el contagio. Sabemos la preocupación que están teniendo, por eso mismo estamos trabajando todo el gabinete para ver de qué manera también esto nos afecte de la menor manera posible. Como decía el presidente, generalmente cuando estás tú en una unidad de cuidados intensivos o cuando estás en un hospital, cuando te dan la medicina, generalmente te daña alguno de nuestros órganos. Entonces así es eso. Estas medidas sabemos que nos afectan, pero de verdad estas medidas van a hacer que después tengamos toda la salud necesaria para poder seguir trabajando, y el presidente y todo el gabinete sabemos que el sector turístico va a ser uno de los primeros
que seguramente va a hacer que este país salga adelante, porque es inmediato lo que se puede hacer desde este sector. En la región centroamericana, a nivel de turismo, somos bien codependientes o bien correlacionados Guatemala, Honduras y creo que Nicaragua también, pero es mínimo. Sí, sobre todo con Guatemala. Guatemala también ya, tú sabes que hace semanas ya cerró fronteras también por y reciprocidad. Son cierre de fronteras basadas en ese tránsito como tal, pero gracias a Dios se mantiene todavía el paso para mercancías, ¿verdad? Así es. Porque de alguna manera eso no debe de parar, porque si ya estamos... Y de verdad a las empresas de transporte también hacerles conciencia a todos sus empleados que cumplan con todas las medidas de higiene. Eso es bien importante, porque el sector transporte hacemos un cálculo que se ingresan aproximadamente más de 1,000 personas dentro de la frontera, porque son los que hacen todo el tema del comercio. Por cierto, una de nuestras estaciones afiliadas dio un informe de cómo estaba la actividad en las fronteras y ahí estaba precisamente el director de aduanas en la Achadura. Quiero presentarles a continuación un poco para poner en dimensión, porque la idea también es mantenerlos a ustedes informados de cómo se está llevando a cabo, digamos, las acciones paralelas a lo que significa atender esta emergencia como tal. Veamos a continuación ese informe de una de nuestras estaciones afiliadas en el occidente del país. Para verificar que las medidas decretadas por el gobierno se estén desarrollando a pie de la letra en la frontera La Achadura. El director general de las aduanas terrestres, Gustavo Villatoro, viajó hasta la zona. Aquí estamos trabajando, aparte de las instituciones del gobierno central, como son Ministerio de Salud, Policía, Ejército, Ministerio de Agricultura, Migración y Aduana. También tenemos personal de la SAT, de la aduana de Guatemala. Para los conductores de carga pesada, aplauden esta iniciativa por el presidente Nayib Bukele. Bueno, ahorita la medida que están tomando por medio de las autoridades de salud es de que usemos nuestros guantes, nuestras mascarillas y que nuestra gel, pues le tenemos que dar un vaso de gel para nuestras manos y todo eso, para que todo lo que toquemos no vaya a perjudicarlo a nosotros. Además, verificó que los conductores usen las medidas preventivas y la documentación en regla para ingresar al país. El 98% de los transportistas que ya están cruzando nuestra frontera ya andan usando guantes y mascarillas. Sobre son sometidos a las normas de higiene. Eso verificamos también y esta es parte de lo que hace la Oficina Sanitaria Internacional, que es el chequeo normal. Este es un informe especial desde Canal 16 en Ahuachapán. Néstor Vázquez, Telenoticias 21. Bueno, gracias a nuestros colegas en el occidente del país, ahí está, o sea, las acciones son pertinentes para verificar que se estén cumpliendo a cabalidad y lo importante es mantenerse sobre la línea del abastecimiento, que me gusta mucho eso porque creo que eso debemos de mantenerlo, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente, como te decía, tenemos una coordinación interinstitucional excelente. Eso es lo que estamos trabajando. El presidente nos ha encomendado trabajar en conjunto y eso es lo que estamos haciendo. Y por supuesto, el comercio no puede parar porque, como tú bien decías, debemos de siempre estar generando dinamización en la economía. Así que esto es sumamente importante. Y sobre todo porque las fronteras son donde más ingresos estamos teniendo, como tú bien sabes, toda la parte aérea está cerrada para turistas, no para también todo el tema de carga e importación. Así que esto es bien importante que la población salvadoreña lo tenga bien en cuenta. Y decirles también a la población salvadoreña que de verdad acatemos todas las medidas. Si tenemos familiares fuera y van a ingresar por vía terrestre, sepan que ahí se le está teniendo un contingente, está teniéndose un equipo en los cuales estamos haciendo horarios, esto es bien importante también en las fronteras, para tener transporte a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, porque también lo que estamos haciendo es coordinando de mejor manera, ¿verdad? Entonces, para que también lo tomen en cuenta aquellos que quieren ingresar por vía terrestre, porque sé que tenemos varios compatriotas en Guatemala, en Honduras o en Nicaragua, entonces
y que por favor, si están ingresando, sepan que se tienen que ir a los centros de contención. Vuelvo y repito, los centros de contención en donde se están colocando las personas, en donde los hoteles han sido solidarios para poder apoyar esta emergencia. No es que estén enfermos, no es que han presentado síntomas, es que han venido de fuera, ya sea por vía aérea antes de cerrar esta vía, o han venido por vía terrestre y entonces están en observación por si presentan síntomas, y al momento de presentar síntomas estos son retirados y se sigue un protocolo de salud. Esto es para darle paz y tranquilidad a todo el sector. Esa es buena información. Que va en concordancia con lo que pregunta otro televidente. ¿Los hoteles no están recibiendo huésped? No, cuando estás en cuarentena no mezclas nada, como te digo, por eso son héroes nacionales en los hoteles, porque estos pasan a manos tanto del Ministerio de Salud como de la Fuerza Armada, porque como lamentablemente tampoco es que cumplamos si no tenemos alguna autoridad, por eso es que se están teniendo a estas dos instituciones. Sí, exactamente. No podemos mezclar a la gente que ha venido. O sea, alguien que quiera irse a hospedar a un hotel. A ese hotel, porque no todo. Con eso sí no se puede, pero de ahí uno que no esté bajo esa, puede utilizar, digamos, categoría puede hacerlo. Así eso es bien importante. Es bien importante aclararlo. Vamos a ver, aquí hay una pregunta bien interesante también que me gustaría colocarla. San Miguel está casi desierta, muy poco tráfico en la zona de los mercados. Las preguntas van siempre bajo la misma línea, ¿verdad? ¿Cómo se va a reconocer y a compensar el impacto económico que van a tener estas personas? Por eso es que, ojo, es bien abierta las 5 medidas que ayer se pusieron establecer en cuanto a los beneficios que puede obtener y aquella persona que se pueda apegar. Serían aquellas personas que están dentro de los sectores también que puedan justificar su actividad laboral, pero con base a datos de que realmente no pueden pagar este tiempo. No va a ser de cualquiera. Eso es bien importante dejarlo bien. Es bien importante, justamente como te decía al inicio de esa entrevista, no podemos abusar de las medidas que vamos a tener. El sector privado está en toda la disposición de acatarlas. Justamente ayer te decía, los bancos se ponían a disposición, pero eso sí, seamos conscientes, esta es una emergencia. De verdad, nosotros entendemos que el parar las labores y el quedarte en casa afecta muchísimo a la economía, y por eso mismo a la economía familiar y a la economía personal, y por eso el presidente priorizó estas 5 medidas que son transversales para todos los sectores que están siendo afectados, para las señoras también que están, para todas aquellas personas particulares que están siendo afectadas, porque sabemos también que hay muchos casos así particulares que están siendo afectados en el país. Entonces es bien importante que tomemos conciencia, que seamos solidarios. Si nosotros tenemos la capacidad de pago, hagámoslo, porque eso también hace una dinamización de la economía. Y una cosa que también es bien importante, que ayer lo dijo el presidente, no quiero que se me escape, que todos los fondos que estamos manejando, cada una de las carteras desde sus diferentes roles, van a ser siendo auditados diariamente. Esto es bien importante, él lo dijo muy enfáticamente en la conferencia. Vamos a tener un control de todo lo que se está haciendo. Esta es una garantía también para la población salvadoreña, que cada centavo que se esté invirtiendo para esta emergencia está siendo auditado. Ok, doña Mari Barrera, usted puede demostrar lo que ya se ha estipulado, que usted tiene un negocio por cuenta propia, así se le llama, es un negocio de cuenta propia. Dice, Ernesto, buenos días, yo trabajo en la calle, ¿cómo voy a hacer si de eso vivo? ¿Cómo pago casa, agua, luz? Si no salgo, ¿quién me va a dar a mí una respuesta? Es bien sencilla, usted llega, si le llega ¿cómo se llama? El recibo de la energía, usted justifica que no tiene trabajo, y aquí está mi actividad, que es por cuenta propia, y ahí usted recibe el beneficio. Muy bien, Ernesto. Por 3 meses, y luego obviamente va a colocarse ese costo, pero por el tiempo de 2 años, como bien lo estipula. Exactamente. La medida, vamos a llevar ahí a que atendamos todos los casos, porque lo has atendido perfectamente. Bueno, vamos a tener que hacer esto en lo que viene, en lo que resta, precisamente porque
Esa es la función de la cual estamos Así ahora es. comprometidos los medios de comunicación y especialmente el Grupo Megavisión, que ha logrado también acompañar la campaña de sensibilización, de Así promoción, de educación que ha lanzado la autoridad, el gobierno, para poder de alguna manera acatar estas recomendaciones. Tengo acá un dato que me hacen llegar, que es bien interesante y quiero darle lectura. Es un especialista en el área, dice: Ernesto, estamos en una etapa de infestación, decía él, como especialista. Estamos en pleno pico del virus, son 2 semanas normalmente, en esas 2 semanas van a aparecer todas las personas que a lo mejor estén infectados. Luego hay 2 semanas como de calma y ya luego 2 semanas donde se baja. Entonces, estas 2 semanas son claves. Fíjense que esto es bien interesante. Estas 2 semanas, y por eso que el trazo de las disposiciones, el presidente y todo lo han dicho, que sea por lo menos de 15 días, máximo un mes. Así es. ¿Verdad? Estas son 2 semanas, son claves, y este fin de semana lo ideal es no salir este fin de Quédese en semana. casa. No ir para nada a los centros comerciales, ni sitios de comida o sitios públicos. Ojalá permanecer en la casa, porque este fin de semana es definitivo. Lo que pasó en Italia es que se descuidaron de la época de contagio y por eso resultaron todos los casos juntos. Oigan, ahí está una parte bien Es que es importantísimo técnica, quedarse ¿verdad? en casa. Estamos bajo ese pico de las 2 semanas, pasamos a las otras 2 semanas que son decisivas para evitar contagios y luego viene un poco más la tranquilidad. Así que por esa razón es importante tomar las medidas de no salir de sus casas, evitar lo más que se pueda. Si es por una emergencia, pues hay que salir y salga uno, no lleve a toda la familia, ¿no? Yo les quiero decir a todos, quedémonos en casa, estamos trabajando para que este virus no sea un se contagio propague. masivo, y de verdad al sector turismo, que sé que me están viendo, estén atentos a las medidas que se van a anunciar en el transcurso del día también y que van a ser presentadas a la Asamblea. Sabemos que es un sector que está en primera fila, pero estamos trabajando de la mano para que después de que pase esto, por eso lo estamos trabajando paralelo, podamos reactivar la economía del país a través de este sector de inmediato, porque es un sector que puede dar resultados de inmediato después de pasar esta crisis. Sector turismo, ustedes han sido resilientes a todo lo que ha pasado en este país. Ahora lo vamos a lograr también. Bueno, el tiempo se me fue, ministra, le quiero agradecer. Voy a desde luego a continuar en la segunda parte. Me acompañará el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, y vamos a seguir bajo esa misma consonancia de recalcar en qué consisten las medidas, ¿verdad? Cómo usted puede verse beneficiado y la orientación pertinente también a todas las consultas que nos hagan. Así es que, ministra, le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Me hubiese gustado haber tenido una conversación, como siempre ha sido en el pasado, alegórica, ¿verdad? De lo que viene, Semana Santa, el surf, tantas cosas, pero ya vamos a poder hacerlo. Ya lo vamos a hacer, no perdamos ese optimismo. Si nos quedamos en casa y acatamos todas las medidas, esto lo vamos a superar. Ya la vamos a pasar. Serían 3 o 4 semanas en casa y luego las cosas pueden mejorar en cuanto a los controles que se pueden tener. Hay que ser optimistas, ¿verdad? Así y es. lavarnos las manos, tener su alcohol gel, Así ¿verdad? Siempre dispuesto para poder de alguna manera evitar la propagación del virus. Así es que muchas gracias nuevamente. Me voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:24 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que está permanentemente comunicándose, formulando sus comentarios. Qué bueno que entremos en esa dimensión, porque lo importante en este momento es convertirnos en una plataforma de información, de concientización, de educación, de orientación sobre las acciones que se deben hacer para poder atender esa emergencia. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ernesto Castro, secretario privado de la presidencia. Ernesto, qué gusto tenerte acá en el programa. Me hubiese gustado tenerte la primera vez en otro ambiente, pero sabemos la importancia que tiene
para ustedes como portavoces, como funcionarios de gobierno también, estar de frente a estos programas y poder conversar con la ciudadanía. Así es que te doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Neto. Te agradezco la invitación y un saludo a todos los televidentes que están ahorita sintonizando el programa. También para mí es un gusto estar aquí, independientemente de la coyuntura que estamos viviendo, pero bueno, estamos para servir. Y sobre todo también cuando se trata de colocarla bajo el espíritu de del positivismo que debemos de tener, porque ahora lo he venido diciendo desde que entramos en esta ruta de poder atender la emergencia. Lo importante es ocuparnos y no preocuparnos, ¿verdad? Correcto. Creo que es importante recalcar un poco las disposiciones que se han tomado de parte de la Presidencia de la República. Voy a continuación a presentarles el informe de esa cadena nacional que el día de ayer el presidente junto a su gabinete, parte de su gabinete, dieron a conocer estas medidas que buscan de alguna manera paliar un poco lo que sería el impacto negativo en aquellos sectores más vulnerables. Y digo sectores más vulnerables porque ya los vamos a aprovechar con la presencia de Ernesto acá, de categorizarlos para que usted pueda tener bien claro de qué se trata y el beneficio que tienen esta medida. Vamos a continuación a ver este informe de la cadena que el día de ayer, en horas de la tarde, se dio a conocer, y precisamente también del primer caso confirmado de una persona con coronavirus. Veamos a continuación. Del presidente de la República, Nayib Bukele. La noticia que ningún salvadoreño quería escuchar se dio a conocer. El presidente Nayib Bukele confirmó el primer caso de coronavirus en El Salvador. Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso. Y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapán y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19. Además, por el nexo epidemiológico de venir de Italia, aunque no tiene un ingreso, pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia. Fue remitido como un posible paciente de COVID-19, por eso lo llamamos caso sospechoso. Se le corrieron las pruebas junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día y resultó positivo. El presidente ya ordenó las medidas sanitarias en el municipio de Metapán. No sabemos a cuánta gente visitó, su familia, sus amigos, a qué lugares fue. Por ser en Metapán, pudiera ser que se quedó en esa zona. Pudiéramos estar equivocados, pero preventivamente he ordenado un cordón sanitario alrededor del municipio de Metapán. La decisión de entrar por un punto ciego y no respetar la cuarentena podría costar muchas vidas, manifestó el mandatario. No enfoquemos enojo o furia a esta persona que se pasó presumiblemente por un punto ciego, pero sí que lo tomemos como ejemplo de que la responsabilidad de uno va a costar miles de vidas de salvadoreños muy probablemente. Y así la irresponsabilidad de otros al no cubrirse, al acercarse a la gente, al no tomar precauciones, al estornudar o toser y no cubrirse la boca, al no tomar la distancia social, teniendo la posibilidad de quedarse en la casa y saliendo de paseo como que estuviéramos en vacaciones. Ese tipo de responsabilidades van a terminar costando la vida de muchísimos salvadoreños. El presidente aseguró que ya se cuentan con más de 800 habitaciones de cuidado. Dijo que el país está listo para atender 1.300 posibles casos. Entonces vamos a establecer 800 habitaciones con convenios en los hoteles, los vamos a cerrar sanitariamente y vamos a establecer habitaciones de cuidado, es decir, no está en el hospital, pero está en una habitación donde no está contagiando a nadie y donde se le está dando cuidado y monitoreo. Entonces va a llegar una enfermera, le va a tomar la temperatura, le va a dar una acetaminofén, va a estar en cuidado, como si estuviera en su casa, pero con profesionales y sin contagiar a nadie. Eso, 800 habitaciones de cuidado, ya que el radio es 80-20 más o menos, es el radio mundial, requeriría 200 hospitalizaciones. Tenemos la capacidad para 200 hospitalizaciones y más, tanto en el Hospital Saldaña como en el Seguro Social de San Miguel, que lo vamos a ocupar solo para el COVID-19. El mandatario también ordenó el cierre de los call centers y de las maquilas y pidió comprensión a los empresarios. Toda esta gente deberá ser enviada con remuneración a sus casas. El ministro de Trabajo va
Eso es una medida que se va a tomar por 15 días, prorrogable, por supuesto, y el ministro de Trabajo va a verificar que se cumpla. La OMS entregará otras 7.000 pruebas en el marco de esta crisis. Y recuerda, sé un héroe 503, yo me quedo en casa. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, ahí está precisamente la disponibilidad de estas acciones de parte del gobierno en cuanto a las acciones para menguar un poco el impacto económico en estos sectores, Ernesto. Sí, Ernesto, yo creo que, mira, cabe mencionar el hacer un contexto de lo que estamos viviendo en realidad. O sea, nosotros ahorita estamos en una pandemia, es algo que, como ayer lo dijo el presidente, toda nuestra generación en realidad no ha vivido este momento. O sea, estamos en un momento en el que no se sabe, es un virus, es una pandemia que va cambiando día a día. Y nos está afectando a todos y nos va a afectar a todos. Y no se trata de El Salvador, se trata del mundo entero. Claro. Ayer ponía yo, hablábamos sobre un ejemplo, esto es como que estemos viviendo como un terremoto, ¿eh? A diferencia de que no dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé cuánto, sino que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y también a diferencia de un terremoto que lo vivimos lamentablemente en ciertos países o en ciertas regiones, esto es un terremoto mundial. No sabemos qué es lo que va a pasar después de esto. ¿Quién te puede ayudar después? O sea, exactamente. Cuando tú tienes un terremoto geográficamente bien ubicado, viene la ayuda, pero ¿y ahora? Exactamente. Tenemos que buscar algo que sea atenuante en términos generales, ¿no? Y es por eso que yo creo de que estamos haciendo, de hecho hemos estado haciendo un llamado de que esta es una cuestión que tenemos que hacerla todos. Tenemos que unirnos, o sea, y no es una frase trillada de esto. Ahorita es momento de sacar adelante el país o de enfrentar, mejor dicho, este momento juntos, o sea, todos, empresa privada, claro, sector público, gobierno, medios de comunicación, etcétera. O sea, de verdad tenemos que unirnos. Fíjate que ahora, hablando de medios de comunicación, ahora estaba viendo en la mañana una noticia, no sé si tú ya la vistes, que me llamó mucho la atención, en Argentina. Ahora en Argentina en la mañana aparecieron todos los medios impresos con la misma portada. Literalmente, no recuerdo, pero haciendo un llamado al país de unámonos. Sí. O sea, muy interesante pues, porque si no, esta es una cosa que nos va a ganar. Sí, debe de predominar hoy en día el término de solidaridad. Solidaridad. Tenemos que ser solidarios, consecuentes, y por esa razón, perdóname un poquito la modestia, nosotros como Grupo Megavisión también hemos ido en concordancia de resaltar precisamente la acción que desde un principio ustedes como gobierno han venido haciendo para evitar lo que hasta este momento significa tener desde luego cifras disparadas. Gracias a Dios se tiene bastante controlado, ¿verdad? No digo que está controlado, pero se tiene bastante controlado, y ese es un factor bien importante y digno de resaltarlo. Paralelo a ello también hemos logrado establecer una campaña Quédate en casa, que eso es lo que creo que es lo más importante. Correcto. Sobre todo cuando se trata de evitar la propagación. Ya tenemos un caso que bien lo dio a conocer el presidente, lo veíamos en el informe, Ernesto. El día de ayer, la solidaridad definitivamente, el mantenernos unidos y el ser responsables. Yo creo que es un momento también de hacer conciencia de lo que estamos pasando. Mira, yo estoy recibiendo muchas llamadas de todo tipo, de todo grupos, de grupos empresariales, de amigos, de familiares, etcétera. Hay gente que ahorita te habla para venderte cosas, hay gente que te dice, en la coyuntura, hay gente que te habla para decirte, mira mi negocio, mira mi empresa, mira mi sector, mira mi otro. Pero es que esto ya no se trata de dinero, de verdad, Ernesto, esto ya se trata de vidas. O sea, aquí no sabemos a dónde va a llegar esto. La dimensión que pueda tener esto. Te lo pongo así. Hace unos días, Ernesto, en nuestros protocolos, por ejemplo, eran muy diferentes a los que están ahorita. Porque nosotros en esta pandemia y en esta coyuntura que estamos viviendo, no podemos hacer un protocolo fijo, nosotros tenemos que irnos moviendo. Hace una semana los números del mundo, de la Organización Mundial para la Salud, te decían, por ejemplo, que los niños estaban bastante seguros, que solamente los adultos son los que eran los más afectados. 60, sí. Exactamente, pero eso ya cambió.
que los jóvenes también estaban bastante seguros, que la tasa de mortandad. Pero el caso de España como que ha roto un poco ese paradigma. Eso es lo que te iba a decir. De hecho, ya se descubrió incluso de que hay jóvenes, 37 años, sin ningún antecedente, físicamente bien, antes de contraer el virus, que murieron. O sea, hay niños que están tomando el virus. O sea, es una cuestión bien complicada que va cambiando todos los días. Mira, nos ha tocado vivir algunos casos complicadísimos, pues. O sea, el tema de las cuarentenas que se están teniendo. Estamos armando y estamos haciendo todo para que los centros de contención sean lo mejor posible. O sea, esto nos ha agarrado a todos y al mundo, a pesar de lo que tú decías, de que nosotros somos de los países que con más tiempo nos estuvimos preparando. Nos hemos preparado bien, pero necesitamos todavía prepararnos más. Y esa no hay preparación nada, va Ernesto. por la educación misma que debemos tener. No salgamos, a no ser por una emergencia, y si salimos que sea solo uno. No existe gobierno en este mundo que va a hacer lo suficiente para este tema. Bueno, estamos hablando. Pero se puede menguar el impacto, ¿verdad? Neto, estamos hablando de un virus que hoy por hoy no tiene cura. Sí. O sea, ¿qué vas a tomar? ¿Qué te van a dar? ¿Qué inyección te van a poner? ¿Qué pastilla? No existe, hoy por hoy no existe. Definitivamente, como tú lo decís, es la responsabilidad. Yo creo que es el momento de que cada quien vea el lado de su acera, ¿verdad? De limpiar esos metros cuadrados que tenemos, cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a uno mismo, pues, ser responsable, el entender, la gente que tiene gripe, que se quede en su casa, la gente que, puchica, nosotros ayer veíamos lo que sucedió con el anuncio del presidente. Lamentablemente, el día de ayer tuvimos el primer caso. Sí. Y se están tomando medidas extremas. Cuéntame un poquito sobre eso y las medidas, Ernesto. Es que mira, es una situación difícil, ¿verdad? Y en una situación difícil hay que tomar también decisiones difíciles, en donde siempre va a haber un afectado. Por 48 horas se ha sitiado Metapán para evitar, digamos, propagación o lograr identificar si esta persona con quién más estuvo ahí rodeado. Exactamente, esa es la idea. Ahora comenzar a mapear dónde estuvo esta persona y quiénes pudieron estar y quiénes pueden estar afectados de eso. Ojo, y lo hacemos por ellos mismos. Sí. Ojo, y hay que entrar también en esta dimensión. No hay que discriminar, ni mucho menos. Alguien me decía que volcar esa ira contra esta persona. No, si eso es una cuestión que obviamente ahí está. Lo que hay que hacer es llamar a la responsabilidad que cualquier persona que tenga un síntoma se presente. Si al final lo importante es tratar eso a tiempo y cuidar que otros no también se contaminen, ¿no? Exactamente, yo creo de que ayer lo que quedó claro es eso, es el tema de ser responsables contigo mismo y con los demás. Uno no puede andar propagando esto. Tú lo acabas de describir muy bien. Si yo tengo algún síntoma, lo mejor que puedo hacer es acudir a un hospital y comenzar algún tipo de tratamiento, pues. O sea, no significa que también el hecho de que yo esté infectado 100% voy a morir. Obviamente hay esperanzas de que sobreviva, pero tengo que hacerlo, y entre más rápido comience un tratamiento, el que esté al alcance en estos momentos, pues es mejor. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, el gobierno sale al paso de tender una ayuda para aquellos sectores más vulnerables de nuestro país. Me comentas estas 5 medidas y quiénes son concretamente los que se benefician. Ya lo decía a raíz de una consulta que alguien nos hacía a través de nuestras redes, ¿verdad? Que ella tiene que salir a vender, su negocio es por cuenta propia, y esas son las personas que aplican. Aquellos que en algún momento no tengan que verse afectados por cualquier situación de la cual vamos a hablar, pues está en la obligación de hacerlo, de pagar sus compromisos normales. Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros, 7:42 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y a usted por estarse reportando. Continuamos conversando con el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro. Ernesto, cuéntanos un poco sobre el lanzamiento de estas 5 medidas y cómo de alguna manera viene esto a representar un alivio para aquellos sectores más vulnerables. Cuéntanos un poquito. El día de ayer, Ernesto, lanzamos las primeras 5 medidas que contiene. Estos están adentro de muchas más medidas que en el transcurso del día se van a lanzar y se van a dar a conocer. Las primeras 5 te las puedo comentar tal como se dieron ayer. Se suspende el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses. Estos 3 pagos se diluyen en 2 años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se suspende el pago de la cuota de agua por 3 meses. El pago de estas cuotas se diluirá en 2 años sin generar mora ni intereses, al igual que la anterior. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y emprendimientos. Todo esto siempre durante estos 3 meses en el mismo periodo, y todo esto sin generar mora, multas ni intereses ni afectar las calificaciones crediticias de la gente. También se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, cable e internet. Todos estos pagos se van a diluir también en los siguientes 2 años. También se suspende los pagos a créditos de las casas comerciales por los próximos 3 meses. Estas 3 cuotas se diluirán en los meses que el crédito falte, o en todo caso con un máximo de 2 años. Estas son las 5 medidas, pero obviamente, de hecho, en el transcurso del día se van a anunciar muchas más medidas. Por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa con el presidente, él también daba a entender el hecho de medidas como el control de la canasta básica, por ejemplo. Sí. Ordenó al responsable de la Defensoría del Consumidor ser más agresivo, creo, perdón, un poco, no sé si fue el término, ser un poquito más agresivo a la hora de poder supervisar el mercado, a raíz de todas las alteraciones que en algún momento algunos malos comerciantes o empresas están haciendo con algunos productos básicos. Para ello también dijo fijar cuanto antes la canasta básica, y me pareció algo muy atinado, Ernesto, de parte del presidente, ¿no? Otro de los temas que también se hablaron fue el de los alquileres en los centros comerciales, porque hay mucha gente que está preocupada, que tienen sus negocios en los centros comerciales y cómo van a hacer si ahora no van a... todas sus ventas han bajado, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas creo que más insistentes, de las que están más en el ambiente a partir del día de ayer, es que la gente decía, bueno, ¿y quiénes van a ser los beneficiados? Sí, es bien importante, fíjate, entonces, porque muchos lo están preguntando, ¿no? En primer lugar, el presidente también dejó muy claro ayer de que estas medidas son aplicables únicamente para personas naturales y jurídicas que se vean directamente afectadas. Pero entonces, ¿quiénes son las que directamente se ven afectados en esto? Personas que pierdan su trabajo, por ejemplo, porque están cerrando, porque los restaurantes, etcétera, etcétera. Los trabajadores por cuenta propia, los micro y pequeñas empresas, que hayan bajado considerablemente sus ventas. Artistas, odontólogos, restaurantes, comedores, atletas, gimnasios, personas en cuarentena, personas que son enviadas a casa sin sueldo, taxistas, profesionales que demuestren caída de ingresos, bares, cafés, meseros, como te decía anteriormente. Todo ese tipo de personas son afectadas y todas ellas van a aplicar para una ayuda. A ver, entiendo de que todo aquel que tenga cualquier duda puede abocarse al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para poder de alguna manera dirimir cualquier duda que tenga al respecto, porque por ahí todavía surgen estas dudas. Bueno, ¿cómo yo voy a justificar que realmente puedo ver, estoy afectado y quiero recurrir al beneficio de esa persona, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo es uno de ellos, ¿no? Cierto, el Ministerio de Trabajo está ahorita a todo vapor, ¿verdad? Recibiendo y atendiendo tanto a trabajadores como a empresarios con todo este tipo de dudas.
Yo creo que están los mecanismos del Estado, ¿verdad? Como el tema del seguro social, como el tema de las declaraciones, y ahí es donde tú podés comprobar el hecho de la baja de tus ingresos. Exacto. También nos preguntaban, fíjate Ernesto, entonces, ¿cómo demuestro de que yo soy una persona que vivo del sector informal? O sea, que trabajo cuenta propia. ¿Cómo lo demuestro? Por cuenta propia, los trabajos de cuenta propia. ¿Cómo lo demostramos, por ejemplo? Bueno, es también un poco, tenemos también argumentos para eso o mecanismos para eso. Estas personas no aparecen en el seguro, no declaran, etcétera, etcétera, no están en las AFP. Entonces, y allí pues con la ayuda también de CONAMIPE, ¿verdad? Que van a estar, que se están enlistando o que se van a seguir enlistando a esto, es donde vamos a encontrar los mecanismos para buscarles el apoyo que toda esta gente necesita. De que aquí me preguntan por, vamos a tratar la manera de responder, por si esto aplica con el banco, con el Fondo Social de la Vivienda. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí, claro, por supuesto. Sí. Voy a la pausa y regresamos un poco para darle espacio de orientación también en esta modalidad que buscamos a usted darles a conocer qué está haciendo el gobierno y cómo está desarrollando acá y cómo está llevando a cabo esta emergencia. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué otro tipo de acciones se tiene contemplado? Hace unos minutos con la venia de la ministra de Turismo, me decía que también este es uno de los sectores que sin duda alguna será seriamente afectado, sin menospreciar el resto, ¿no? de sectores. Y decía que también hay medidas puntuales, más allá de mostrar la solidaridad con la que también han entrado algunos hoteles para crear centros de atención para personas que están en observación. Luego vimos que también va a haber una especie de ampliación para el pago de lo que es la renta, ¿verdad? Sí. De 6 a 8 meses, sí. Sin intereses. Yo creo que son acciones muy pertinentes que poco a poco se van a ir conociendo. ¿Hay otro tipo de acciones también que se tengan contemplado de cara a ser presentadas en la Asamblea Legislativa, Ernesto? Sí, fíjate, precisamente esta mañana con el equipo legal de Presidencia vamos a llegar a la Asamblea Legislativa con algunas propuestas, unos decretos de ley también, y unas propuestas para enfrentar lo que nosotros, esa coyuntura que estamos viviendo. En el transcurso de la mañana seguramente los medios van a tener mucho más detalles de lo que se estará presentando. Nosotros, quiero aprovechar también tu pregunta, Neto, para hacer un llamado a las fuerzas políticas de este país. Este es un momento, yo creo, de que la mayoría lo hemos entendido. Es un momento de quitarnos cualquier bandera o ideología, unirnos porque el país de verdad lo necesita, tratar de ver las cosas para sentarnos y platicar con el ánimo de solucionar y de encontrar una salida a toda esta contingencia que estamos haciendo. Nosotros necesitamos, como gobierno, también necesitamos apoyo, necesitamos las armas, necesitamos los canales necesarios para poder estar en esto. Te voy a poner un ejemplo, el equipo de la primera dama, por ejemplo, que está súper activado en estos momentos, así como todo el gobierno, pero quisiera mencionar ellos porque están viendo un tema muy delicado en los centros de contención, que son los niños, por ejemplo, las mujeres embarazadas, las personas de tercera edad. O sea, es complicado todo lo que se está viviendo ahí, y todos nosotros también necesitamos las herramientas legales para poder actuar y dejar todo esto como debe de ser, para mantenernos y no repetir tampoco ningún problema que se ha dado en el pasado, ¿verdad? Creo de que todos están, la mayoría de partidos, Neto, te tendría que decir, la mayoría de partidos, y creo que lo vimos este fin de semana, creo que están anuentes a colaborar y a sumarse a los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Bueno, el partido FBLN no lo está, obviamente, lo hemos visto, aunque han mostrado ellos también ciertas
posiciones diferentes, ¿no? Pero es parte de la política. Me gustó el presidente que dijo ayer, bueno, es hora que bajemos ya como los canastos y dejemos el pleito para cuando tenga que venir la campaña, pero ahora es un momento para que el país se una, partidos políticos, sector privado, y precisamente a ese quería llegar. ¿Cómo ves el aporte del sector privado? Felicito también a una de las empresas del grupo corporativo Rayones del Salvador, que también hizo una donación para los centros de cuarentena, donde se les dio toalla y kit también de limpieza para esto. Y qué bueno, porque esa es la sensibilidad con la que estamos viendo, así también de otras empresas de servicio de comidas que están apoyando precisamente esta labor, donde aquí no estamos viendo colores de partido, aquí no se está viendo desde luego diferencias ideológicas. Aquí es un país unido que vamos a enfrentar esta situación, Ernesto. Yo también me sumo a agradecer a todo el apoyo de la empresa privada, tal como tú lo decías, de Rayones del Salvador, y muchas empresas más que se están acercando a los centros de contención. Hay muchas empresas grandes, medianas, pequeñas. A mí en lo personal me hablan, mira, ¿en qué puedo apoyar? Yo les digo, miren, con café que le lleven a la gente. Nosotros ahora, no solamente en los centros de contención, toda la gente, todos los trabajadores, todos los voluntarios que están ahorita, solo por ponerte un ejemplo, en CIFCO, toda esa gente que están atendiendo en los hospitales. Y esos héroes, los médicos, las enfermeras. Todos esos del Ministerio de Salud, todos esos doctores, te digo, mira, un café, un pan dulce, créeme de que todo eso es bienvenido en estos momentos y nosotros lo agradecemos. Hacemos un llamado también, perdón que te interrumpa, Neto, pero por favor. Un llamado también a la empresa privada en general. Para nosotros, para el país, esta situación y esta coyuntura está de más decirla y repetirla que es complicada. También los empresarios están entendiendo en su mayoría y deben de ser en su totalidad de que ahorita ya no es de buscar agendas personales, sino que aquí es de sacrificar. Ayer el presidente lo decía, a muchos les va a tocar, ganar menos, a otros probablemente no ganar nada, a otros perder. Pero de esta coyuntura, te lo digo a título personal, Neto, yo no creo de que vayamos a ganar nadie en ese sentido. La única ganancia que podemos tener ahorita como país es tratar de ver esos temas en común que nos pueden unir y reinventarnos, pues ya es hora de y la ganancia la vamos a tener en la medida de que sigamos bajo esta línea de acción como se lleva hasta este momento, que prácticamente se tiene, y digo prácticamente, no digo del todo, casi controlada la situación, ¿verdad? Porque tener un caso bajo una dimensión ya de lo que en el mundo está, creo que es ganancia. Y por esa razón, ya aprovechando estos minutos, Ernesto, es importante que no perdamos de vista el nivel, elevar siempre ese nivel de conciencia para no salir de casa. Yo leí antes, no sé si tú ya estabas acá, cuando leí la declaración de un especialista que decía, ahorita vamos al pico, pero en estas 2 semanas que ya estamos pasando, vienen las otras 2 semanas de la contención, no salgamos porque ese es el momento cúspide para la propagación. Correcto. Y decía, no salgamos este fin de semana lo más que se pueda para evitar que se haga más propagación, y después vienen las otras semanas. De hecho, en consonancia de lo que son las medidas, creo que son 15 o 20 o lo más 30 días, un mes, 4 semanas. Lo que pasa para mantenernos, ver cómo va la cosa. Lo que pasa es que es como tú decías, como decíamos anteriormente, los protocolos van cambiando de acuerdo a cómo esto se va, y como no hay no hay un parámetro en el pasado donde podamos sacar este tipo de conclusiones, pero son como las campañas que tú me mencionabas, que está haciendo el canal, que están haciendo estos medios desde hace unos días. Sí, quédate en casa. O sea, quédate en casa, independientemente de los picos y etcétera, el comportamiento. Quedarse en casa es la mejor prevención que hay, Ernesto. Y yo creo de que también, si me permites, ya los últimos minutos de tu entrevista, aparte de agradecerte la invitación, la invitación de tu canal, de tu medio, para venir aquí a hablar con ustedes y hablar con la población. Con el país. Yo quiero pedirles algo, Ernesto, que es sumamente importante, independientemente de la responsabilidad, de hacer las cosas que nos toca hacer, de cuidar nuestro metro cuadrado. Hay algo que el presidente siempre le ha pedido al país y nos ha pedido a nosotros también como gobierno,
y ahora creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Yo creo en Dios, al igual que tú. Claro. Soy fiel creyente de Él. Yo creo que en este momento cualquier acción que se pueda hacer va a ser muy importante. Pero es importantísimo ahorita que de verdad como país nos mantengamos en oración. Claro. Que oremos también. Te felicito. Que oremos por todos esos héroes que tú decías, que llevan horas sin dormir, que no comen, que están atendiendo gente, que están atendiendo niños, que están atendiendo a adultos mayores, que están atendiendo personas embarazadas. O sea, todas esas personas que están allí. Bueno, Michelle, mi esposa, le ha tocado también. Iba a decirte eso, de felicitarte por la forma transparente con que se ha manejado esta emergencia, al grado que tu esposa, una muy buena funcionaria del gobierno, Michelle Sol, ministra de Vivienda, que estaba fuera, venía de cumplir obligaciones también ministeriales, está en cuarentena, ¿verdad? Sí. Y ahí está, y es la esposa del secretario privado. La felicito y le deseo la mejor, digamos, de la suerte para salir de esa situación. Sé que es difícil, pero lo bonito es la transparencia con que se hacen las cosas. Es decir, no hay privilegio para nadie, todos en esta emergencia tenemos que dar algo, ¿no? Exactamente. La verdad es que lo fácil era pedir el favor, ¿verdad? Y ver, pero la verdad, estaba trabajando, no andaba de vacaciones, pero pues aquí no, no se trataba. Ahí está. Exacto. ¿Verdad? Aquí no se trataba de favores, sino que se trataba de hacer lo correcto. Y gracias a Dios ella hizo lo correcto. Creo de que es un ejemplo incluso para todos nosotros, para nuestros hijos. Y ya va a pasar. Así es. Y te felicito y la felicito a ella. Gracias, Ernesto. Gracias también. Y también te felicito. No quiero cerrar con lo que tú acabas de decir. Mantengámonos en oración. La oración es poderosa. La oración llega cuando nace del corazón, cuando nace con la transparencia, cuando nace precisamente con el arrepentimiento, porque hay cosas que se han hecho mal, seguramente en el mundo, independientemente de cuál sea. Pero la oración es importante. Mantengámonos en oración y especialmente por todos aquellos que están haciendo el mejor de los esfuerzos para salir de esta emergencia. Así es que gracias nuevamente y te felicito también por esa acción. Gracias, Neto. Gracias. Y es hora de unirse y todos están invitados a esto, a unirse a las medidas y acatar las medidas que el gobierno está dando día a día. Un saludo para todo el país y un saludo para ti, Ernesto, y para tu medio. Bueno, gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.